Juan capítulo 19. La semana pasada vimos la primera parte donde Jesús está delante de Pilato en el capítulo 19 y ahora vamos a ver ya cuando le sentencian y Jesús es crucificado. Es una parte de la escritura muy importante y me gustaría que oráramos para empezar este estudio, para que el Señor hable a nuestros corazones. Padre, y te pedimos que el día de hoy, al estudiar este capítulo, tú despiertes nuestro oído para oírte. Señor, solamente tú puedes oír nuestra oración y nosotros te pedimos hoy que abras nuestro oído y que no seamos rebeldes a tu voz. Señor, enséñanos sobre este evento que cambió la humanidad. Y no solamente cambió la humanidad, sino cambia vidas. Y ayúdanos a entender, Señor, la cruz. Danos un corazón con buena tierra, Señor, para recibir tu palabra. Te necesitamos hoy, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 19, versículo 17, por favor. Juan capítulo 19, versículo 17. Y él, hablando de Jesús, cargando su cruz. Ahora, muchas veces cuando pensamos en Jesús cargando su cruz, nos imaginamos a Jesús cargando las dos barras, la vertical y la horizontal, pero los romanos no te hacían cargar las dos barras, sino solamente la transversal. Entonces él tenía que poner la barra en sus hombros y cargar la cruz hacia el lugar de la crucifixión. Y era una señal. Cuando tú cargabas la cruz y la ponías sobre tu hombro, acuérdate, él viene de ser bofeteado, él viene de ser golpeado, él viene de ser humillado, él viene de ser azotado. Un soldado a un lado, otro soldado al otro, y ponían a aquel que iban a crucificar, y un soldado le daba un golpe en la espalda o en el hombro, otro soldado le daba un golpe en la espalda y en el hombro y le decía, confiesa. Y Jesús no abrió su boca. Jesús no tenía nada que confesar porque no había cometido ninguna falta y ningún pecado. Él era completamente inocente. Ahora, Él no confiesa nada para que tú y yo, cuando entendamos eso, podamos confesar todos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esta barra transversal que ponen en su hombro, ¿te imaginas un hombro totalmente golpeado, un hombro totalmente lacerado? Y Él carga su cruz. Ahora, Jesús les había enseñado a sus discípulos y todo el evangelio y los evangelios desde el principio de su ministerio, Jesús está apuntando a la cruz. Todo está apuntando a la cruz. Él había puesto como pedernal su rostro en Gólgota, en la cruz, en el Calvario. Y en una de sus enseñanzas dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando ellos ven a Jesús con la barra transversal en su hombro, todos lo que le rodean y donde está caminando Jesús y donde está pasando saben que Jesús va a morir, va a la muerte, no hay escapatoria. Y Jesús cuando dice que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, créeme, a veces decimos, sí, mi cruz es mi suegra y ahí estás. Jesús no se refiere a eso. Cuando Jesús dice que tú y yo tenemos que tomar nuestra cruz, está diciendo, tú y yo tenemos que morir día a día nosotros. Y Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no ya hizo. Y tenemos que poner esta barra en nosotros y cargar y decir, ya no vivo yo, sino ahora Jesús vive en mí. Y Jesús hace eso y Jesús, Él carga su cruz y salió al lugar llamado de la calavera. Esta palabra calavera es cráneo. Y hoy lo tenemos muy presente porque sale en las noticias y descubrieron una osamenta, un cráneo. Y ese es el lugar donde Jesús va a ser crucificado. En el lugar del cráneo o de la osamenta, que en hebreo se llama Gólgota,
que es cranion. Entonces te imaginas, todo el mundo sabe, si vas ahí a Gólgota, vas a morir. No hay escapatoria, no hay vuelta atrás. Y cuando Jesús está cargando su cruz voluntariamente, sabe a dónde va. Él desde el primer paso en su ministerio sabía que Él venía a eso, venía a morir por nosotros. Esa era su misión y Él iba a cumplir su misión al pie de la letra. Ese era el plan de Dios, era la cruz para Jesús. Jesús sabía, no hay otra manera de salvar a la humanidad. No hay otra manera. Y Él cargando su cruz salió. Ahora, esta palabra salió es porque, ¿te acuerdas? En el juicio le están gritando, fuera, fuera, crucifíquele, crucifíquele. Y Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le echaron fuera de la ciudad. A Jesús lo están excomulgando de su pueblo, de su nación, de su religión, de su ciudad. Y a veces cuando nosotros decidimos cargar la cruz, lo que nos cuesta mucho es morir a eso, a no quiero ser excomulgado, no quiero ser echado fuera de la sociedad, de mis amigos. Pero ¿sabes qué? Para seguir a Jesús no hay otra opción. No hay un plan B. No hay otra manera de hacerlo más que seguir a Jesús. Y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Versículo 18. Y ahí le crucificaron. Ahora, si te das cuenta, Juan no narra todo cómo fue crucificado Jesús, cómo pusieron los clavos en sus manos, cómo pusieron los clavos en sus pies, cómo levantaron la cruz, porque todo mundo cuando leía el Evangelio de Juan sabía cómo era eso. Si tú vivías en estos tiempos, habías visto varias crucifixiones. Sabías cómo era una muerte lenta, era una muerte humillante, era una de las muertes más dolorosas. Si tú eras ciudadano romano, tú no te merecías ser crucificado, era para lo más bajo y para lo más vil. Y Dios planeó lo más vil y lo más bajo y lo más doloroso y lo más horrendo y lo más humillante para su Hijo. Y a veces tú y yo como cristianos queremos huir de lo más vil, de lo más humillante, de lo más bajo, de lo más doloroso y queremos huir del sufrimiento. Pero a veces Dios hace su mejor obra a través del sufrimiento y del dolor y de la humillación y del quebranto. Y Jesús sabía, para ser crucificado tengo que pasar por el Calvario. Y nosotros un día seremos glorificados con el Señor. Pero Dios sabe que tenemos que pasar a veces por sufrimiento, por dolor, por quebranto, por humillación. Y no es para hacernos daño, sino es para hacer su obra más gloriosa y para probar nuestra fe más preciosa que el oro. Y Jesús lo sabía. Entonces, si estás siguiendo a Jesús y estás atravesando por valle de sombra de muerte, no temas, porque Él está contigo. Él sabe que las obras más gloriosas de Dios son a través de ese valle. No huyas, no trates de correr. En medio de la prueba pide sabiduría y pide paciencia para que la obra tenga su obra completa. No trates de huir de ahí. Y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos. Uno a su derecha, uno a su izquierda. Y son estos dos ladrones. Seguramente la cabecilla era Barrabás. Ahora, donde le corresponde a Barrabás, Jesús toma su lugar. Ese día Jesús no estaba en la agenda de los romanos crucificar a Jesús, sino en la agenda de ese día cuando se despiertan los soldados romanos y esta cuadrilla de 4 soldados, un centurión y 3 más que están a su cargo, en su agenda van y hoy me toca crucificar. Ya sabes cómo son estos. O sea, todos dicen que no son culpables y todos son culpables, todos están ahí rogando y no aguantan nada.
bueno, pero o sea, nos están mandando, tenemos que hoy crucificar, es lo que nos toca. Y ellos se despertaron haciendo simplemente los que les tocaba y nunca se imaginaron que ese día iba a estar Jesús en el centro, en la cruz. Y hay veces que hay gente que se despierta y así lo que le toca, esa es mi agenda del día. Y nunca se imaginan que posiblemente sí, ese día van a tener un encuentro con Jesús, con el Salvador. Y estos otros dos son ladrones. Estos otros dos saben, nosotros merecemos este castigo. Nosotros sabemos que debemos estar aquí y nosotros hemos hecho mal. Y Jesús sabe en medio. Yo sé que tengo que estar aquí, pero yo no soy culpable. Yo no tengo pecado. Pilato 3 veces dijo, no encuentro nada malo en este hombre, no encuentro nada malo en este hombre, pero los religiosos estaban fuera, crucifícale. Y ahí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús, y subraya eso en tu Biblia si subrayas, Jesús en medio, Jesús en el centro. Y la cruz es eso, es Jesús en medio, Jesús en el centro, siendo el epicentro en ese momento de la humanidad y del mundo entero, cambiando y haciendo un antes y un después. Y Jesús en medio y todo alrededor sucediendo. Alrededor hay 2 ladrones que son crucificados y vamos a ver qué está sucediendo al lado de la cruz y de pronto te puedes identificar y decir, yo me tengo que parar ahí y tengo que ver en dónde estoy en medio de todo esto. Versículo 19. Y escribió también Pilato un título. Ahora, toda la Biblia está llena de evidencia. Y Dios decide que Jesús sea crucificado bajo los romanos. Y los romanos bajo la ley romana tenían que anotar todo, tenían que registrar todo. Era un procedimiento legal. Y entonces Pilato tiene que mandar escribir un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y en el título era la sentencia, ¿por qué estaban crucificando? Entonces si Barrabás ese día hubiera sido crucificado, arriba de Barrabás en la cruz hubieran puesto su nombre, Barrabás, un ladrón. Ahora, este título no solamente se ponía en la cruz, sino saliendo desde el juicio, tenían que colgar este título en su cuello, llevaban la cruz, llevaban el título para que todos en la ciudad supieran la sentencia y por qué había muerto. Y Pilato escribe eso. Jesús Nazareno. Jesús es su nombre. Jesús Nazareno. Y su sentencia. Jesús está muriendo por ser rey de los judíos. Ahora te das cuenta, si tú tuvieras una cruz, si haríamos un juicio contra ti, ¿qué tendrías que estar cargando en tu pecho? ¿Tendrías tu nombre, Talí? Y bueno, yo necesitaría como 3 cuartillas de sentenciado por esto, 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 por esto. O sea, aparte del peso de la cruz, el peso del título. Y tú sabes tu nombre y tú sabes qué estarías cargando yendo a la cruz del Calvario. Pero sobre todo tu título y mi título sería Talí, yo soy mi propio rey. No necesito a Dios. Yo puedo solo. Puedo vivir sin Dios. ¿Cuál sería tu título? Tu sentencia. Versículo 20, y muchos de los judíos leyeron este título. Ahora, a veces cuando vemos películas y tenemos que limpiar nuestra mente de películas, vemos esta como montaña que dicen es la montaña, el Calvario es Gólgota, y arriba de la montaña ves las 3 cruces, la de en medio de Jesús más grande que las otras 2, y no hay explicación, no hay evidencia bíblica por qué la de Jesús sería más grande.
y ves gente como muy lejos y nada más las 3 cruces y los 4 soldados. Y eso no es lo que está pasando, porque los romanos crucificaban en las encrucijadas, en los caminos afuera de la ciudad. Acuérdate, la Pascua es el día más importante, donde judíos están entrando y saliendo de todos lados, de todas las regiones, de todas las poblaciones. Es el día más concurrido de la ciudad. Y los judíos pasan por ahí y muchos de ellos leyeron ese título. Entonces imagínate, aquí en Veracruz sería crucificar a Jesús en frente de Andamar, atrás de Plaza Las Américas, en el poste de los voladores de Papantla. O sea, donde todo mundo pasa, donde todo mundo ve, donde todo mundo conoce, donde si tienes que pasar a comprar algo, ahí está Chedraui, ahí está Andamar, ahí está el Starbucks, y todos venían y todos veían. Ahora imagínate esta escena, estos 3 hombres están colgados en el madero, están totalmente ensangrentados, están totalmente sufriendo. ¿Te imaginas pasar con tu hijo, que es la primera vez que lo llevas a Jerusalén, a la Pascua, a ofrecer el sacrificio? Y vas así con tu hijo y vas a entrar por esa entrada de la ciudad y están ahí los 3 crucificados. ¿Te imaginas el olor de muerte? ¿Te imaginas el sufrimiento de cada uno de ellos en la cruz? Pero no solamente eso, sino tienes que pararte y oír las voces y cómo están diciéndole de groserías los ladrones a Jesús. Y cómo el sumo sacerdote y los sacerdotes y los líderes religiosos están pasando y están viendo a Jesús en la cruz y le están diciendo: ¡Bah! Rey de los judíos. Y se están burlando, pero ellos están sufriendo. Y este papá está llevando a su hijo y tú y yo le diríamos: mi amor, no veas, o sea, volteate para allá. No veas eso. O sea, es horrible. Y cuidarías el corazón de tu hijo que no vea tal escena, tal tragedia, tal humillación. Y muchos pasan por ahí. ¿Te das cuenta? Hay mucha evidencia y título escrito y mucha gente pasando. Y de pronto tú y yo tenemos que pasar por ahí. Y tenemos que oír lo que están oyendo ellos y tenemos que ver lo que están oyendo ellos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, era un punto estratégico, el día más importante de peregrinos entrando y saliendo, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hebreo porque era la lengua del Antiguo Testamento, de los religiosos. Algunos judíos dicen hoy que es el idioma de Dios, y Dios dice: ahí está en hebreo. En griego porque eran los helenistas, los filósofos, pero no solamente eso, sino era el lenguaje común y corriente de todos. Entonces, si tú no sabías hebreo y venías de las poblaciones continuas, sabías griego, era la lengua común y corriente que todos podían pararse y leer: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Será? O sea, ¿por qué Pilato escribió eso? ¿Te das cuenta? Eso no es un crimen. Y sobre todo no es un crimen cuando eres rey de los judíos. Y no solamente en griego, en hebreo, sino en latín, que el latín era el idioma de la ley romana. Entonces Dios hizo que Pilato escribiera en estos 3 idiomas para que los religiosos vieran qué es lo que ellos estaban haciendo. Pero también para que la gente común y corriente vieran quién estaba crucificado. Pero no solamente eso, sino los políticos y los abogados de ese tiempo supieran quién estaba ahí. Y Dios dejando evidencia para todos, sin importar el estatus social, sin importar lo que hayas estudiado, sin importar quién seas. Y ese es el corazón de Dios, es ir a todas las naciones a que anunciemos este mensaje. Sin importar el idioma, sin importar la etnia, sin importar quién sea, ni siquiera de qué religión seas.
Dios quiere alcanzar a gente de todas las religiones. Y están los 3 títulos escritos en hebreo, en griego y en latín para todo el mundo. Es el corazón de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al que habla latín, al que habla hebreo, al que habla la lengua común, para que todo aquel que en él crea, en este Jesús crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 21. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos. Entonces vemos que en la cruz están 2 ladrones. Vemos que al lado de la cruz están los principales sacerdotes de los judíos, los religiosos. Y ellos van y le dicen a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y te das cuenta, ellos ya habían logrado su objetivo. Crucifícale, fuera de nuestra vida. Y siguen de necios. Y yo veo eso a veces en los muy religiosos pero muy necios. Y te das cuenta, sin darse cuenta, en medio de su religiosidad, están rechazando al Mesías, están rechazando al Salvador. Puedes escribirlo ahí, Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y estos están de necios. Y dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio, te das cuenta, el necio está hablando todo el tiempo consigo mismo. Y dice el necio en su corazón: no hay Dios. Primero él se tiene que convencer. No hay Dios, no hay Dios. Y a estos religiosos les convenía que Dios esté fuera de nuestras vidas, que Jesús sea crucificado. No queremos tener nada que ver con él. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el religioso, te das cuenta, siempre cree que tiene la razón y siempre cree que tiene la última palabra. Y lo que no se están dando cuenta es que ellos no van a tener la última palabra en la cruz, sino Jesús va a tener la última palabra en la cruz. Jesús, en su momento de más agonía y de más dolor, sus labios están hablando y dando una vez más el evangelio, para que hasta el más necio pueda entender: sí hay Dios y es Jesús de Nazaret. Y entonces dice: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. O sea, ya a Pilato, ¿qué le importa? Pilato ya había escrito algo y le están pidiendo: cambia el título, cambia los formatos, cambia las actas del juicio. Y no era un juego, era un juicio. Y si has ido a juicio, cambiar algo que ya se dijo es muy difícil. O sea, no se puede poner corrector, se tendría que volver a hacer todas las actas. Y Pilato lo que les responde, versículo 22, respondió Pilato: lo que he escrito, no es un juego, es un juicio. Son hechos. Y ellos necios. Pilato cambia el acta. Cuando lo que no sabían es que ellos tenían que cambiar su corazón. Ellos tenían que cambiar su forma de ver a Jesús. Pero el necio dice en su corazón: no hay Dios. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, entonces ves 2 ladrones a su lado. Uno de ellos al final cree en Jesús, el otro muere sin creer en Jesús. Ves a los líderes religiosos necios, queriendo tener la última palabra, queriendo tener la razón. Y ahora vemos a los soldados. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, Jesús ya está en la cruz. Jesús ya está suspendido entre Dios y los hombres. ¿Te das cuenta? Es muy importante que haya sido en la cruz, porque Jesús lo que está haciendo es, no está ni tocando el piso, pero no está ni tocando el cielo. Jesús está entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Y Jesús vino a hacer eso en la cruz. Vino a tomar la mano de Dios, tomar la mano del hombre y unirla. Suspendido en un madero, reconciliándonos con el Padre. Nadie se le hubiera ocurrido eso, la cruz.
Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Entonces el vestido en esa época para nosotros es zapatos, tenis o Converse. Converse es la onda. Muy cómodo. Jeans, truza, chon, boxer, como le quieras llamar, tanga, si usas tanga. Y tu playera o tu camisa. ¿Ok? En tiempos de Jesús lo que usaban eran sandalias, usaban una túnica larga, que vamos a ver esta túnica que se la rifan entre ellos los soldados, pero usaban un cinto, usaban un talit y usaban lo que se ponían para el sol. Entonces lo que hacen los soldados es que estas 4 partes de sus vestidos están diciendo, ¿quién quiere las sandalias? Y ahí están los 4, Jesús está crucificado. Y estos 4 están, órale, están bien padres las sandalias, a ver si a mí me quedan. Y ahí están, y están probándose las sandalias. Y otro está diciendo, no, mira, yo no tengo cinturón, este ya se me está rompiendo y ya se me está desgarrando. Y a ver, este cinturón está padre. Y este talit, órale, este es talit de rabino. O sea, Jesús estaba predicando con él. Y de pronto lo que ellos están haciendo, tan ensimismados, teniendo a Jesús, el Hijo de Dios, siendo crucificado, se están preocupando por el vestido. Tan en el mundo los soldados que simplemente se les está pasando que Dios mismo está siendo crucificado y está muriendo por ellos. Pero te das cuenta, las sandalias de Jesús te podrían quedar a ti. El cinto de Jesús lo hubieras podido usar tú. Dios se hizo hombre. Y tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y tomaron también su túnica. ¿Te das cuenta? Lo dejan sin ropa, totalmente desnudo. Jesús está totalmente desnudo en la cruz. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Se vino a ser pobre para que tú puedas ser enriquecido. Para que tú te puedas vestir hoy de Jesús, de su justicia, de su amor, de su generosidad, de su bondad, de su dominio propio. Y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces están los soldados, ya se repartieron las 4 partes y uno de los soldados dice, chéquense esta. O sea, ni una costura, o sea, seamless. Y ahí están. Los soldados están ensimismados en su conversación. Y por este lado están unas mujeres. Y entre esas mujeres está María. Y está sufriendo. Y está llorando. Y está como agonizando. Y estos tan ensimismados, sin prudencia, sin tacto, les vale, es un día más común y corriente. Y entonces toman esta túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Es una túnica entonces valiosa. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, o sea, no vamos a dividirla entre 4, sería arruinar la túnica, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo en la cruz? Están jugando juegos. Están diciendo, vamos, es lo que tú y yo a ver, vamos a echarnos un champú a ver quién gana eso. Pero Jesús está muriendo en la cruz, estas mujeres están ahí, los religiosos están de necios discutiendo con Pilato y con los soldados, y cada quien está en su rollo y en su onda, pero Jesús está en el centro haciendo lo que tiene que hacer.
¿Te das cuenta? Mientras Jesús está en la cruz, hay gente jugueteando. Cuando alguien está en el casino jugando, Jesús está en la cruz. Cuando un joven está en un antro y se está inyectando heroína, cocaína o se está emborrachando, Jesús está en la cruz. Cuando un hombre casado está cometiendo adulterio, está jugueteando con su matrimonio, con su amante, está mandando un texto, jugueteando, Jesús está en la cruz. Y no solamente incrédulos, sino a veces eso lo veo en creyentes y estás escuchando un mensaje y tu mente está en otro lado, estás jugueteando. Y de pronto los soldados quieren diversión. Y tú y yo como cristianos no hemos sido llamados a todo el tiempo diversión. La palabra diversión viene de divertir y es como si tomaras una jarra de agua y hay un vaso y tú estás vertiendo el agua fuera del vaso, estás simplemente desparramando. Eso es divertir, perder el tiempo en cosas vanas, divertir. Es lo opuesto a invertir, es lo opuesto a redimir bien el tiempo. Y veo mucho que nos equivocamos como cristianos, que de pronto estamos terminando la reunión y terminando el servicio. Y lo veo mucho en jóvenes. Y papás tienen que hablar con sus jóvenes. Es en serio. Tienen que enseñarle a sus jóvenes cómo usar tecnología. Y se termina un servicio. Y en vez de estar meditando en la palabra, en vez de estar platicando unos con otros, en vez de estar conviviendo, en vez de estar animándonos, en vez de estar orando, se termina la reunión y los jóvenes nada más sacan su celular y están como estos soldados. Jesús está siendo crucificado y ellos están jugando Crash Royale. Perdiendo el tiempo. Divirtiendo. Muchachos, hay tiempo para todo. Tienes que tomarte en serio. Tu vida y mi vida no es un juego. Tu vida y mi vida es en serio. Lo que hagamos con nuestra vida es en serio. Deja de vivir una vida virtual. Y tienes que acercarte a la cruz. Tienes que acercarte a la cruz y ver a Jesús. Y ver a estos soldados y decir, ¿dónde voy a estar yo? ¿En qué posición? Ellos están tan ensimismados que no les está importando nada a su alrededor. Y veo jóvenes tan ensimismados que nada les importa a su alrededor. Y tú y yo les tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que ellos no son el centro del universo. Jesús es el centro. Jesús está en el centro. Y dices, Talía, párale. Bueno, síguele. Pero ¿sabes de quién han aprendido nuestros jóvenes? De nosotros, los adultos. Y vas al banco y en vez de decir, voy a estar meditando en la palabra, lo primero que haces, no puedes esperar. Hemos aprendido a ser muy desesperados y ya estás esperando y no puedes estar en paz, tranquilo, meditando, pensando, viendo qué es lo que está pasando a tu alrededor, qué necesidad hay a tu alrededor, con quién puedes hablar, a quién le puedes compartir, a quién le puedes animar. Y lo primero que haces es ensimismado, sacas tu celular y empiezas Facebook, Instagram, Twitter, juegos. Y digo, te estás perdiendo de ver lo que Dios puede hacer en tu vida, en el banco, con la persona que está atrás, con la persona que está adelante, con la cajera. ¿Cuántos minutos has dejado de orar por eso? Y Jesús está crucificado. Y entonces, versículo 24, dijeron entre sí, ¿te das cuenta? Ellos nada más están
pensando entre sí, están hablando consigo mismo y con ellos y no les importa nada, todo se trata de ellos, de los soldados, pero algo pasa y entienden algo y al final uno de estos soldados voltea y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Y de pronto su vida ya no se trata de él, sino de Jesús. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, tienes que saber que en la cruz se cumple toda la escritura. Y todo lo que está pasando alrededor es para que se cumpliese la escritura, la Biblia, el Antiguo Testamento que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está en Salmo 22:18. Y así lo hicieron los soldados. Chécate, los soldados ensimismados. Dios está usando su pecado, su falta de tacto y su diversión para cumplir la voluntad de Dios. Ahora no sé tú, pero yo quiero que Dios cumpla su voluntad en mi vida, no como los soldados, pecando, ensimismados. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús y ahí te tienes que poner. Ahí dice la escritura que hay algunos que están lejos y tú tienes que poco a poco, al ir leyendo la Biblia, irte acercando a la cruz. No tengas miedo. Acércate a la cruz. Acércate a ver lo que está pasando ahí con tu Salvador, con tu Señor. Pasa tiempo en la cruz. Tienes que sentir el calor. Tienes que oler el olor a tierra del Calvario. Sudor, sangre mezclada, tierra. Tienes que escuchar a estos soldados riéndose y burlándose y a los sacerdotes religiosos siendo unos necios y unos viles. Pero sobre todo tienes que ver a Jesús. Tenemos que ver a Jesús. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María. En Lucas capítulo 2. Simeón le dice, María, una espada traspasará tu alma. Y aquí se está cumpliendo. Y María está viendo a su hijo, aquel que cargó en sus brazos, aquel que amamantó, aquel que vio crecer, aquel que vio por primera vez dar esos pasos y caminar, y lo ve crucificado y sangrando, totalmente siendo humillado. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre María y la hermana de su madre y María mujer de Cleofas y María Magdalena. Vemos 4 mujeres cerca de Jesús. Y vamos a leer que nada más hay un hombre. Y esto es la estadística de la iglesia hoy, ¿sabías? Hay más mujeres que hombres sirviendo a Jesús. Hay más mujeres que valientemente se quieren acercar a Jesús. Pero eso no tiene que ser así. Tú y yo como hombres es el lugar donde tenemos que estar. Y no como los soldados y no como los necios religiosos. Tenemos que acercarnos a Jesús como sus discípulos y aprender de Jesús estando en la cruz. Y entonces están estas 4 mujeres, está María, está la tía de Jesús, hermana de María, que es Salomé, la mamá de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Está María, la esposa de Cleofas, mamá de Jacobo y José, y está María Magdalena. Ahora, María Magdalena está ahí, y de María Magdalena se nos dice no que era una prostituta, sino que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Ahora no sé tú, pero, 7 demonios, está cañón. Y María sabe, me tengo que acercar y me tengo que quedar cerca de este hombre. Pero al ver a Jesús en la cruz, María está pensando
¿qué pasa si Jesús muere? No vayan a regresar los demonios. Y todo eso está pasando en la cruz. Todo eso está pasando en la cruz. Si tú hoy estás lejos, acércate. Acércate a la cruz. Acércate a Jesús. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre, Jesús está en la cruz. Estas tres Marías y esta otra mujer se acercan junto con Juan, quien escribió este evangelio. El único hombre que se acerca a la cruz es Juan. Todos los demás huyeron. Pedro, nunca te voy a negar, Señor. Canta el gallo y bye. Y Jesús, cuando vio a su madre María, ¿te imaginas esa mirada de Jesús? De amor, de compasión. Jesús sabe lo que está pasando su mamá en su corazón. Si tú has tenido pérdidas de un hijo, tragedias, tienes que ir y pegarte a la cruz y ver a Jesús cómo se compadece por su mamá. Jesús se compadece por cada papá y mamá que han pasado por tragedias y por pérdidas con sus hijos. Jesús sabe el dolor. Jesús sabe que es como una espada atravesando tu alma y tu corazón. Y Jesús voltea a ver a su madre y al discípulo a quien él amaba. Me encanta Juan porque no pone y me volteó a ver a mí, sino dice y al discípulo a quien él amaba. Juan no pone y volteó a ver a su mamá y a mí, que yo amaba muchísimo a Jesús. Volteó a ver a su madre, que la amaba, y al discípulo, que era muy amado por Jesús. Yo creo que esto lo llevó a Juan a acercarse a la cruz. No el amor que Juan tenía por Jesús, sino el amor que Juan había entendido que Jesús le tenía a él. Y lo que nos atrae a la cruz es ese amor de Jesús por nosotros. Al discípulo a quien él amaba. ¿Puedes decir eso de ti? Yo soy el discípulo que Jesús ama. Y ya, eso es todo. Eso es lo único que necesito. Yo soy ese discípulo al que Jesús amaba. Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, el único presente. Entonces Juan, que está escribiendo, te está diciendo, nadie me lo contó. Yo estaba ahí. Y Juan está viendo a los soldados imprudentes, nada más están fijando en la ropa. Está viendo a los sacerdotes y a los líderes religiosos que se creen justos y son unos necios. Están viendo a Jesús con su título y los dos ladrones al lado. Está ahí con María. Está con la tía de Jesús. Está con María Magdalena. Está con la esposa de Cleofas. Y de pronto Juan los está acompañando y está viendo todo lo que está pasando. Versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre. Jesús hace un alto en su obra de redención, en el momento más importante para amar a su mamá. Y nos deja un ejemplo. Talí, qué bueno que me acordaste. Es que con tantos pendientes no le he podido hablar a mi mamá. ¿Te das cuenta? Jesús, estando en la cruz, está poniendo sus ojos sobre su madre y la está amando. Y está cumpliendo el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, si te das cuenta, José no está ahí. María posiblemente para este tiempo es viuda. Se ha quedado sola. Entonces nota dos cosas de Jesús. Jesús vivió la pérdida de José en su casa
Y Jesús vivió la agonía de una madre viendo a su hijo sufrir. Entonces te puedes acercar a Él y Él entiende. Él sabe lo que se siente. Y dijo a su madre: mujer. Este término es un hebraísmo muy tierno y muy cariñoso. Y le dice: mujer, he aquí tu hijo. Y le está apuntando a Juan. Le está diciendo, para nosotros sería: mamá, ve con Juan, él te va a cuidar. Jesús sabía lo doloroso que iba a ser este momento para María, que no quería que María se regresara a su casa a Capernaum, sino que se quedara en Jerusalén y no se quedara sola. Y Jesús está viendo todos los detalles y se está ocupando de todo en la cruz del Calvario. Y le está diciendo: mujer, he aquí tu hijo. Versículo 27, después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Le está diciendo a Juan: Juan, todos estos años que has estado al lado de mí, que has aprendido a amar, que has aprendido compasión, te voy a encargar esto en tu ministerio. Cuida a mi mamá. Y este es nuestro Salvador, que se ocupa de cada detalle en nuestra vida. Este es nuestro Señor. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora Jesús le pudo haber dicho a María: María, vete con mis demás hermanos, Jacobo y Judas. Están en Capernaum, ellos te van a cuidar. Pero para este momento sus hermanos todavía no eran cristianos. No habían creído en Jesús. Y Jesús sabe, la única persona que puede dar amor y compasión es aquella que ha recibido amor y compasión. Ve con Juan, aquel que yo amo, que ya recibió mi amor, es el único que te puede amar y te puede dar consolación. Jesús lo sabe. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya todo estaba terminado. Ya todo el pecado del mundo había caído sobre él, toda la ira de Dios había caído sobre él, esta transacción había sido terminada, todo había sido terminado en la cruz, la obra completa de redención. Dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ahora, si te acuerdas, en Juan capítulo 7 Jesús dice: si alguien tiene sed, venga y beba. Y si bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús en la cruz dice: tengo sed, para que tú nunca tengas sed jamás y te puedas acercar a tomar de él. Y Jesús dice: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja. Entonces toman una esponja y toman un palo y la están poniendo en esta agua con vinagre, y la están poniendo y la están acercando a la boca de Jesús. Y Juan está viendo todo esto, mojan sus labios de Jesús, Jesús se refresca, él ya había terminado la obra, ya todo estaba consumado. Y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y te imaginas, después de vivir eso, Jesús, un poco de frescura en sus labios, ¿para qué? Para poder decir sus últimas palabras en la cruz. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Jesús está diciendo: tengo sed. Le mojan un poco los labios. ¿Nunca te ha pasado que hablas y estás diciendo y dices: ahora sí escuchan? Y todo está pasando eso en la cruz. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
consumado es. Una sola palabra en el original, tetelestai. Ahora, ese es un término contable. Es como si dos contadores se sientan y están revisando saldos y sumatoria, resta, sumatoria, resta, sumatoria, resta, sumatoria, resta. Queda el balance en cero, llegan a un punto y el contador pone tetelestai, sellado. Y Jesús lo que está diciendo es eso. Todo está pagado. Sellado. Consumado es. Y mira esta última frase. Y le voy a pedir a Dani que pase. Mira esta última frase. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nota el orden. Primero Jesús, y yo he estado enfrente de gente que está a punto de morir. No sé si te ha pasado. Dice, Talí, no, tú tienes historias bien raras. Ok. Y cuando alguien está a punto de morir y está agonizando, lo que no quiere es cerrar sus ojos. Está así. Porque sabe que si cierra sus ojos posiblemente nunca los vuelve a abrir. Y está así. Y lo que pasa con estas personas es que lo primero que hacen es mueren y después cierran sus ojos e inclinan su rostro y ya. Si lo has visto, ese es el orden. Pero con Jesús pasa al revés. Jesús dice, consumado es, todo está pagado. Y habiendo inclinado la cabeza, entonces Jesús está en la cruz. Dice, consumado es, todo está pagado, todo está hecho. Y Él satisfecho por su obra. ¿De acuerdo lo que dice? La obra que el Padre me ha dado, la voy a terminar. Y Jesús termina la obra en la cruz. Y dice, consumado es. Y Él satisfecho hace esto. Inclina su rostro y entrega su espíritu. Nadie le podía quitar la vida a Jesús, sino Él pagando el precio por nuestros pecados. Dice, consumado es. Lo dice para que lo sepas. Y al final, en victoria en la cruz, hace esto. Ya. Y entrega su espíritu. ¿Y sabes para qué hace esto Jesús? Para que tú entregues tu vida a Él. Para que hoy tú inclines tu rostro. Señor, gracias porque tu obra en la cruz fue completa y no hay nada más que hacer sino aceptarte. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesús acabó la obra que le dio el Padre en esta tierra, que era ir a la cruz y salvarnos. Jesús en la cruz, entre el cielo y la tierra, redimiéndonos y reconciliándonos con el Padre. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Señor, y te damos gracias por la cruz. Te damos gracias porque nos damos cuenta que todo fue tu plan y no fue un accidente.
Y perdónanos si de pronto somos como los soldados, tan ensimismados que no nos estamos dando cuenta. Y no queremos ser como las mujeres y los hombres que veían a tu hijo de lejos, sino el día de hoy queremos acercarnos. Queremos que la cruz sea una realidad en nuestras vidas. Señor, gracias por tu victoria en la cruz. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y el día de hoy recibimos tu perdón una vez más. Recibimos tu amor una vez más. Recibimos tu consolación una vez más. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por ir a la cruz. Ayúdanos a estar meditando en esto. Ayúdanos a recordar que Jesús fue desvestido para que tú nos vistieras de tu justicia. Gracias, Señor.